Hoy continuamos con la serie de conferencias internacionales con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Y yo como presidente y todos los miembros le damos la bienvenida a un excelente jurista paraguayo, pero un verdadero jurista reconocido a nivel latinoamericano, el doctor Joel Melgarejo Alegreto, un gran amigo, un hombre de academia, pero aparte un gran ser humano. Muchísimas gracias, Joel, por estar con nosotros en la fiesta de la Academia, que te quiero decir algo. Eres miembro, ya nombrado miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho, entonces pues también es tu fiesta, mi querido Joel. Un gusto saludarte luego de vernos el año pasado en Panamá en el encuentro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, donde nos conocimos y compartimos. Y felicitaciones por este aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, que lo estás presidiendo con algo histórico, juntando a destacados profesionales del derecho dentro de la Academia de América Latina, Estados Unidos, ¿verdad? Es un hecho inédito, y bueno, no me tocó más que acudir a tu llamado, ¿verdad? Que yo sé muy bien que el llamado va más bien que por el éxito académico, por la gran amistad que nos une. No, eres un hombre muy brillante independientemente de los cargos, de cómo te has desempeñado en la función pública y en el Instituto Panamericano. La verdad eres un hombre muy brillante y lo verán los amigos. Como dices tú, tenemos, hoy en día te voy comentando, Joel, estamos en Alemania, componentes alemanes, españoles, italianos, toda América Latina, Estados Unidos, y varios de los videos los están pasando en universidades muy prestigiadas del continente. Entonces me da mucho gusto que hoy nos acompañe mi querido amigo el doctor Joel Melgarejo Alegreto, y vamos a decir un poco de su vasto currículum porque pues si no, no acabaríamos. Doctor en Derecho, magíster en Derecho Procesal. Él es vicepresidente actualmente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, juez en Paraguay, un juez muy destacado. Primer juez, este es muy importante, sobre todo en lo que estamos viendo en la resiliencia. Yo creo que puede ser un ejemplo para América Latina. Hiciste algo histórico, Joel. Fuiste el primer juez en utilizar los medios telemáticos en los procesos judiciales desde febrero de 2019, y en enero del 2020 fue ley, y hoy es sobre todo ese soporte de los juicios a distancias con medios telemáticos. Y es algo muy importante, una de las muchas cosas que has hecho, porque te adelantaste, fuiste un visionario. Hoy en día nos alcanzó esta pandemia y vaya, yo creo que vamos a platicar tú y yo creo que vamos a dejar también un espacio para después hacer una conferencia en cuanto a este tema y hacer luego un foro con unos 6 ponentes a nivel latinoamericano y algunos de Europa para tocar este tema que tú pues realmente te estás convirtiendo y te convertiste en un pionero, amigo. Me da mucho orgullo porque eres un tipo aparte muy humilde, pero eres un tipo verdaderamente de vanguardia, y eso no, hay que sobre todo informarlo en la América Latina, porque pues, estamos teniendo algunos problemas, nos fuimos quedando atrás y tú te adelantaste muchísimo en algo que puede lograrse la efectividad de la justicia, que es un tema que hoy en día está varado en el grueso del mundo. Entonces, muchas felicidades, Joel, por ese que yo considero un logro tuyo para toda la justicia a nivel internacional. Muchas felicidades, reitero. Pues hoy el doctor Joel Melgarejo Alegreto, de Paraguay, abordará el tema la sentencia en el proceso, pasos hacia una teoría general de la sentencia. Y ahí preguntarte primeramente, Joel, ¿por qué dices que los procesalistas nos olvidamos de la sentencia como parte del derecho procesal? ¿Por qué lo señalas así, Joel? Lo has repetido en varios foros. Dentro de lo que uno puede llegar a leer de los grandes maestros desde la historia del inicio del derecho procesal, dentro de los distintos sistemas o dentro de las diversas teorías generales que nos presentan en los distintos países y dentro de las distintas ideologías en que uno estudia el derecho procesal, uno puede ver de que desde lo que nos enseñaba Humberto Briceño Sierra, el gran profesor mexicano que inauguraba en la primera generación de estudios doctorados de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y que recibía el tercer grado de doctor en Derecho con esa mención honorífica, creo que fue en el 53 y un honoris causa luego en la Universidad Nacional de Rosario en Santa Fe, que traía la idea de la acción procesal y la instancia proceso-jurisdicción como algo novedoso, que dice, con la acción procesal inicia el proceso y el proceso se caracteriza por un método dialogal con propias reglas, ¿sí?, ante un tercero
entre personas con posiciones contrarias, antagónicas por un conflicto que le precede, para obtener una sentencia. Y arranca con esto que es la actividad de la acción, la pretensión, la demanda. Luego Echandía desarrolla la teoría de la prueba y cómo se prueba. Hoy en día el razonamiento probatorio de Girona, los medios probabilísticos de la filosofía analítica con David Hume, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero ¿a qué va la sentencia? O sea, ¿a qué va el proceso? Y el proceso va con finalidad una sentencia. Pero si miramos en los códigos, José Jesús, miramos en los códigos, podemos apreciar que en la mayoría de los códigos latinoamericanos encontramos la palabra sentencia. ¿Cómo se redacta una sentencia? De la siguiente manera: obligación de motivar la sentencia, un plazo para dictar la sentencia, el razonamiento, o sea, le obligan al juez y le ponen como condición un razonamiento lógico y la libre valoración de la prueba. Y no dice más, y no dice más. Y todo el debate procesal que encontramos dentro del código o dentro de los libros de teoría habla de cómo se demanda, cómo se prueba, cómo se contesta, los incidentes, los medios de impugnación, las alegaciones, pero nadie te dice cómo se redacta una sentencia. Ese hueco que dejamos los procesalistas, porque ninguno dice y explica los métodos generales o los elementos esenciales o los elementos obligatorios que toda sentencia debe tener. Y ese hueco han aprovechado los profesores filósofos del derecho dentro de las distintas teorías, ya sea neoconstitucionalistas, positivistas, pospositivistas, algunos que hasta hoy en día amalgaman el naturalismo y se adueñaron de cómo se redacta la sentencia. Dentro de este fenómeno denominado argumentación jurídica, que me es muy similar en aquella época cuando empezábamos a estudiar derecho, entre los 90 y comienzo del 2000, donde te decían, si quieres ser juez, tenés que seguir a los profesores que te enseñan lógica jurídica. Sí. ¿Te acordás? Sí, entonces, claro. Los que te enseñaban lógica jurídica te enseñarían a ser juez y a hacer una buena sentencia. Hoy en día ya no son ellos, ¿sí? Igual son filósofos del derecho, pero son los que enseñan argumentación jurídica, ¿sí? Entonces, si quieres ser un buen juez, tenés que saber de argumentación jurídica. Y han tomado la posta, porque los procesalistas nos olvidamos entre la oficiosidad, la bilateralidad, cómo probar, nos olvidamos de la sentencia, José de Jesús. Y debemos de recordar que antes del Código de Napoleón no era obligatorio fundar las resoluciones judiciales. Recién con el Código de Napoleón, ¿sí?, le dicen al juez, usted debe motivar sus resoluciones. Pero, yo me pregunto, y me digo, a ver, si en el derecho procesal los procesalistas no nos abocamos a estudiar y a marcar parámetros generales de cómo se hace una sentencia, es lo mismo de decirle a un técnico de fútbol, mire, cómo se chuta un penal, usted no tiene que participar. Vamos a traer a un director técnico de la NBA, ¿sí? O que le llame a un cineasta cuando están en la parte de la película de Avenger, que le va a quitar Iron Man el brazalete, ¿verdad? Va a quitar el brazalete, le dice, no, usted no puede participar de esa parte, vamos a traer a una persona encargada de marketing. No. Pero somos responsables. Somos responsables, José Jesús. ¿Por qué somos responsables? Porque nos olvidamos de la sentencia. Nos olvidamos de ese fin del proceso. Nos olvidamos de dotar de elementos al juez, ¿sí? Y los problemas que trae eso. A ver, que en Colombia hay sentencias de 1000 páginas. Dios mío, sentencias de 1000 páginas. ¿Cómo dentro del plazo legal haces un agravio de una sentencia de 1000 páginas? y una oportunidad, pregunta a un exministro de Corte del Tribunal Constitucional de Perú,
Gerardo de Todo Cruz. Gerardo de Todo, un buen amigo. Y le dije a Gerardo, ¿por qué las resoluciones? Sí. Está en este foro que hace también, procesal Gerardo. constitucional, le pregunta a él, ¿por qué las resoluciones? Ah, también, Sí. pero por supuesto, si están los mejores, ¿cómo va a faltar él? No va a faltar, Pero no claro. es cierto. Y le pregunto, dime una cosa, ¿por qué las sentencias son tan largas? ¿Por qué las sentencias son tan largas? Y él me dice una frase, oye, hermanito, el problema es de que, como tú sabes, hay un problema de legitimidad de quien la dicta. Ese es el problema. De credibilidad de quien la dicta. Es cierto. Entonces, me dice él, no tiene autoridad el Poder Judicial para ejercer la coerción, por lo cual tiene que poner la biblioteca que sustenta lo que él cree para que la sentencia sea aceptada. Y ahí empecé a mirar lo que, a ver un poquitito esto, y en Paraguay surgió un fenómeno. Hace 5 años atrás un policía solo, un agente de policía solo, en el medio de la ruta te hacía el pare, nadie paraba porque no confiaba en los policías. Pero hace 2 a 3 años atrás, vinieron un grupo especializado de policías que atendían delitos en la calle, que se los denomina lince, ¿sí? Que hicieron tan bien su trabajo, que la gente los invitaba a su cumpleaños. ¿Qué significa eso? Si José Jesús me invitas a tu cumpleaños porque me aprecias, porque me querés, porque me valorás, ¿sí? Porque crees en mí. Y estos linces, que eran policías especializados para asuntos de calle, fueron invitados hasta en los cumpleaños. Y hoy en día, te para un policía en la calle y el paraguayo se queda, porque el policía tiene credibilidad hoy en día. ¿Y cómo funciona esto de la credibilidad? Hay 2 figuras, que es autoridad y poder. Y muchos creemos, José de Jesús, que la autoridad y poder trabajan de esta manera o de esta manera. Y no es así. Trabajan en forma paralela y se tensan. Si uno revisa la tercera acepción en la Real Academia Española de qué significa autoridad, significa grado de acreencia, grado de credibilidad. Y funciona de la siguiente manera. A mayor credibilidad de la sociedad, mayor autoridad. A mayor autoridad, mayor ejercicio del poder. Se tensan. Si uno no tiene credibilidad, no puede ostentar autoridad y no ejerce el poder. Esto es lo que ocurre por cual en nuestros poderes judiciales las sentencias son tan largas y muchas veces inentendibles. Y estos problemas que tenemos, y estos problemas de jueces que queremos utilizar lo novedoso, la ponderación en un juicio de conflicto ordinario, donde tiene que existir la subsunción, no la ponderación, ¿sí? Porque no entendemos de lo que hablamos, porque no nos explican de lo que hablamos, porque queremos ser modernos, ¿verdad? Con cosas que no tienen que ver con nuestra función, hacen a que yo crea de que es el momento de que demos los pasos para construir una teoría general de la sentencia. Dentro de esta teoría general de la sentencia es bien, claro, no significa que las teorías generales del proceso no son útiles, claro que son útiles, que sirve para dar las bases y condiciones para un proceso judicial. No significa que el gran tratado de la prueba que ha hecho Hernando Davis Echandía no sirva. Claro que sirve. Imagínense, hay cosas que en el tratado de Davis Echandía encontramos, ¿verdad? Que no es utilizado. Davis Echandía nos habla de la validez de la prueba, la existencia de la prueba, la validez de la prueba y la eficacia de la prueba. Y eso no está en ningún código. Y eso lo hizo grande su tratado. Un momentito sobre este punto, José. Esta sería, Joel, la importancia del tema. Esta sería la gran aportación de Hernando Davis Echandía. ¿Sería la mayor de sus aportaciones? Yo creo que sí, porque y lastimosamente no están en los códigos. Solamente hay un anteproyecto de código que elaboró Adolfo Alvarado Belloso, que utiliza estos 3 elementos, que es la eficacia, que habla de la existencia de la prueba, la validez de la prueba y la eficacia. Donde, por ejemplo, en una prueba pericial, para dictar una prueba pericial, la misma, para su
asistencia debe ser un acto realizado personalmente por el perito. Segundo, debe ser un acto que verse sobre los hechos que se les pone a consideración el perito. Para que el dictamen pericial sea válido, debe ser hecho por una persona capaz que demuestre credencialmente, acreditadamente, que es la persona que puede hacer ese trabajo y debe tener un mandato judicial. Y como tercer elemento, la eficacia, la persona debe ser idónea, ¿sí? El trabajo debe ser conteste con los hechos de la demanda y no excederse en los límites del encargo que se le ha dado. O sea, son requisitos para que la prueba sea aplicable y utilizada dentro del proceso. Pero es fabuloso lo que él ha contribuido. Y no encontramos en los códigos. No encontramos en los códigos. Y otro aspecto, José de Jesús, ¿cómo fallamos hoy en día? Yo tengo entendido que litigás y todo aquel que ejerce la profesión o que esté en un cargo jurisdiccional va a entender de lo que hablo. Para estudiar la prueba, dentro de un proceso, existen 4 medios probatorios. Los medios probatorios que voy a citar los habla Jairo Parra Quijano en su manual de Derecho de la Prueba, Juan Montero Aroca en su teoría de la prueba, ¿sí? Se encuentran en los códigos estos medios de prueba y son 4. Los medios de comprobación, que son los medios que tienen una rigurosidad científica para obtener un resultado. Por ejemplo, la prueba de ADN. Si nos realizamos una prueba de ADN en Estados Unidos, México, Asunción del Paraguay, corazón de Sudamérica, Argentina, Alemania, la prueba de ADN tiene que salir con el mismo resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una prueba, un método de comprobación que tiene un mecanismo científicamente para obtenerlo. ¿Sí? Esto es un medio de prueba directo, se llama medio de comprobación. El segundo medio es el medio de acreditación. Es aquel donde la ley interna le da una fuerza probatoria. Por ejemplo, las escrituras públicas. Si uno presenta una escritura pública en un juicio, la misma vale como tal, siempre y cuando no se muestre prueba en contrario. ¿Sí? Un informe de autoridad judicial o registral o autoridad policial, prontuario penal o vamos a decirlo, Interpol, son instrumentos públicos porque la ley le da ese valor siempre y cuando no llegue a demostrarse su invalidez por medio de la redargución. El tercero, que es el medio de prueba de demostración, donde el juez se convierte en sujeto de prueba, él va, verifica los lugares, se convierte en sujeto de demostración, él va, verifica, ve cómo están las instalaciones, identifica los mojones, identifica registros, ¿sí? Donde él se convierte en sujeto de prueba. Este medio de prueba es desconocido por Adolfo Alvarado porque dice que el juez se estaría volviendo un sujeto de prueba y él no puede ser un sujeto de prueba porque debe ser imparcial. Pero es un medio de prueba que decía Chandía, Jairo Parra y también Juan Montero Aroca. Y el cuarto, los medios de convicción. Los medios de convicción son aquellos que te crean un indicio. Por ejemplo, las testimoniales, las pericias de opinión caligráfica, donde viene un perito y dice, sí, esta es su firma, y otro te puede decir que no es su firma, son peritajes de opinión que te dan indicio. Las presunciones legales te dan un indicio. Pero aquí está el punto. ¿En cuántos juicios uno falla o un juez puede fallar con medios de comprobación? Con una prueba directa. Del 100%, del millar de juicios, de 10.000 juicios de cada juzgado, ¿sí? Que es una realidad en toda Latinoamérica. ¿En cuántos juicios? ¿El 2%? ¿El 3%? Entonces, descartamos que se utilice el medio de comprobación en todos los juicios porque no existen. Medios de acreditación. ¿En cuántos juicios hay instrumentos públicos que valorar que no fueron redarguidos? 15%. Un 10%. La demostración, donde el juez se constituye, otro 10%. Somos jueces que fallamos con medios de convicción. Somos jueces que fallamos con indicios. Y eso debemos de reconocerlo y saberlo. Queremos del sistema de justicia algo que es imposible. Fallamos con 3 testigos, fallamos con la confesoria, fallamos con la absolución de posiciones o con la ficta porque no ha comparecido el absolvente. Fallamos con presunciones legales. Y de eso se trata.
Y de eso nadie habla. Y me hablan de razonamiento probatorio y método filosófico analítico donde tengo que tener formulitas para poder fallar. Pero no parece que algo está mal, no reconocemos la realidad, no establecemos parámetros generales para que realmente la sentencia refleje lo que debe ser. El 80% o 75% de los juicios en toda Latinoamérica se fallan por convicción, por indicio, por la suma de indicios, por la suma de indicios. Y ni qué decir aquellos juicios donde eso de llegar a ver valores probatorios no existe, que son los juicios ejecutivos o monitorios. ¿Sí? Entonces, debemos de reconocer la realidad y muchos me miran mal porque ejerciendo la función jurisdiccional me dicen, ¿cómo puedes decir eso? Pero es así, pero es así. A ver, en México, en tu ciudad, hace mucho calor, José, ¿sí? Hace bastante calor. Sí, la Ciudad de correcto. México es templado, pero ya te vas, por ejemplo, a Guadalajara es más caliente, te vas al norte muy caliente y el sur es con humedad muy variable y es las temporadas de frío son también extremos en el norte del país. Como es muy bajo, muy grande es el detalle. En Asunción, en el verano llegamos a 43 grados y en la mayoría de las casas hay aires acondicionados, por supuesto. Pero ¿qué ocurre? Siempre el aire acondicionado de la sala falla o tiene un problema cuando vamos a tener una visita. Y mi mujer me dice, a ver, Joel, el aire acondicionado está fallando. Y por favor, recibir a las 4 de la tarde, va a venir el técnico que yo he contratado para que el aire acondicionado se repare. Muy bien. Yo, por supuesto, le digo, voy a llamar al técnico, ¿sí? Que el técnico de mi aire se le dice Conejo. Entonces le digo yo a mi señora, voy a llamarle al Conejo y me dice, no, ¿cómo lo vas a llamar a Conejo, que es el apodo, siendo que por culpa de él el aire no funciona? Bueno, cuando mi señora se retira, yo lo que hago es llamar a Conejo. Le digo a las 4 de la tarde. Entonces, viene, por supuesto, viene el técnico que ella contrató a las 4 de la tarde y Conejo llega a las 4 y cuarto, llega tarde, y empiezan a revisar el aire, cosa que yo no entiendo. Entonces, baja el técnico que contrató a mi mujer y le digo, bueno, dígame, ¿qué le pasó? Y me dice, tiene un problema de termostato. Muy bien. Entonces, revisa Conejo, baja Conejo y le digo, Conejo, ¿qué le pasó? Tiene problema de gas. Bueno, entonces yo le digo, bueno, ¿cuánto me van a cobrar? Hago un precio entre los dos y le digo, reparen el aire. Bien, repararon el aire, llega mi mujer y llega el aire frío, espectacular. Y me dice, ¿qué le pasó? Y allí volvemos a lo jurídico y yo me convierto en juez y tengo que dar una explicación a mi esposa si qué le pasó al aire acondicionado, si fue el termostato o fue el equipo de gas. Y tengo dos peritajes, José de Jesús, dos peritajes, ¿sí? Del técnico que contrató ella y el otro técnico, Conejo. Y tengo que decidir. ¿Y cómo decido si yo no entiendo de aire acondicionado? Entonces lo que hace el juez es ver quién pareció más pulcro en el trabajo, cuál de las dos metodologías te convenció, ¿sí? Si entre estas dos peritajes, quién tenía mayor presencia y mayores instrumentos para poder hacer el trabajo y demostrar así una expertise. Es subjetivo. ¿Te das cuenta? El análisis es subjetivo. El razonamiento del juez es subjetivo. Otro ejemplo. A ver, en México, yo no sé si los mayores clubes son el Toluca, el América. ¿Los mejores qué? Está el Cruz Azul. Los mejores clubes en México. Los más fuertes son los del norte y el América, pero los más populares son el América y las Chivas. Y supongamos que el América, las Chivas, o en Uruguay, el América, el Peñarol Nacional, o en Paraguay. Y el América, y el América. Sí, donde estuvo Salvador Cabañas, el paraguayo, con la 10. Un monstruo. Bueno, pero hagamos lo siguiente, te cuento mi realidad. Yo soy del Club Cerro Porteño, ¿verdad? Y yo soy del Club Cerro Porteño porque cuando era chico, mi padre viajaba en barco y el que me hace futbolista es mi padrino. Y me vestía de mi club, la pelota con los colores del club y me llevaba a la cancha. Entonces, hoy en día, si uno me dice, ¿por qué sos de Cerro Porteño? Yo ya soy de Cerro y estoy convencido, como vos sos del América, estás convencido. Entonces, lo que yo voy a hacer es dar
justificaciones ¿por qué yo soy de Cerro? Por más que Cerro Porteño no haya ganado Libertadores como su rival Olimpia, que sí ha ganado 3 Libertadores, Cerro Porteño no ha ganado ninguna, ¿sí? Olimpia tiene mayores títulos que Cerro, ¿sí? Pero yo voy a justificar por qué soy de Cerro. Y vos porque sos de América. A lo jurídico. El juez se convence. Tiene en su cabeza qué es lo que le gusta. Él mismo ya sabe cómo fallar y luego ve los elementos probatorios a los efectos de justificar su decisión. Pero la decisión ya la tuvo, ¿sí? Tuvo la decisión y los elementos probatorios no le dan para justificar su decisión. Desecha la demanda porque no tiene prueba. Pero el juez ya decidió. Entonces, no le pidan al juez que haga otra cosa que cualquier ser humano no lo puede hacer. El juez razona como razona un ser humano cualquiera, porque así estamos formados. Porque así estamos formados. Tanto es así que es subjetiva la valoración probatoria, que mirando a Tarufo, Tarufo empecé a buscar yo y entre todas estas palabras que llaman la fundamentación, razonabilidad de la sentencia, carga de prueba, duda razonable, método probabilístico, sistema de falsaciones, la lógica jurídica, los estándares de prueba, la interpretación jurídica y la argumentación. Entre todo eso dije, bueno, voy a buscarle a Tarufo. Y estuve buscándole a Tarufo y encontré un libro que se llama La motivación de la sentencia. Y en ese libro de la motivación de la sentencia dije, ¿dónde está la valoración judicial? ¿Dónde está? Empecé a jugar, buscando títulos, marcando, y no encontré. Pero encontré un título que dice, que creo que es parecido, dice, la motivación y las razones reales de la decisión. Es la valoración de la sentencia. Se llama, o sea, en el libro, La motivación de la sentencia civil de Tarufo, hay un título que dice, la motivación y razones reales de la decisión. ¿Y qué nos dice? Entre la estructura del razonamiento heurístico. Entonces uno va a ver, ¿qué es heurístico? Heurístico significa ciencia del descubrimiento, de la invención o de resolver el problema mediante la creatividad y el pensamiento. Subjetivo. Es subjetivo. Entonces dice, entre la estructura del razonamiento heurístico, subjetivo, hipotético, una hipótesis hasta que no esté probado, es subjetivo. ¿Sí? Valorativo, cae en el mismo problema, que conducen a la elección de solución escogida, ya lo escogió antes, del juez, escogida por el juez, ya lo escogió antes, tiende a proporcionar una justificación racional, lo cual dice, en síntesis, Tarufo, en su libro, que el juez se convence subjetivamente y luego justifica racionalmente. Justifica racionalmente. Entonces no le pidan al juez que haga otra cosa. Y esas son nuestras sentencias. Son sentencias de convicción, son sentencias de razonamiento subjetivo, que ven métodos de justificación mediante las diversas técnicas, que allí ayuda la lógica, que allí ayuda la argumentación. Pero necesitamos estándares de sentencia. Para enfatizar más, el profesor Roscoe Poe, que fue ministro de Corte de los Estados Unidos en la época de 1900 y empezaba. Y decía él intentaba descubrir estándares valorativos para la decisión judicial. Y eso está en un libro del profesor Frondizi, un profesor argentino. Y él dice que hay tipos de estándares valorativos y establecían 3. Y el primero, el de evaluar la conducta la conducta de los hechos, en términos de lealtad, conciencia, razonabilidad, prudencia o diligencia. Son todos aspectos subjetivos. 2, el de basar el fundamento práctico en el sentido común, ¿sí? Y en la experiencia personal.
Entonces, la convicción y la valoración subjetiva del juez, ¿sí? Mi convicción personal, como dice Alvarado Belloso, o sea, el juez no puede salirse de lo que él es. Cuando citamos a Ortega y Gasset, que decía que el hombre es él y sus circunstancias, sí, parece una linda frase, pero ¿qué significa eso? Y Alvarado Belloso dice, eso significa que yo soy juez, pero ¿quién soy yo? Yo soy la teta de mi madre que mamé cuando era niño. Soy la maestra que me enamoré en el primer grado. Soy la cachetada que me dio mi padre porque le falté el respeto frente a una persona mayor y nunca más le falté el respeto. ¿Sí? Eso soy yo. Y José de Jesús diría, y todas esas niñas que he dejado en mi adolescencia llorando porque quería salir conmigo al baile, ¿verdad? Sí, bueno, pero eso somos, ¿sí? Y no podemos salirnos de ello, porque con eso pensamos y razonamos. Y el tercer elemento que decía Poe dice, como estándares valorativos, el de ser relativos en función de la circunstancia, persona, de tiempo y lugar en el caso concreto. O sea, todo ese índole subjetivo y personal de valoración del juez debe circunscribir en la persona, tiempo y al caso concreto. Es su decisión y es genuina, es la libre valoración y hay que reconocerlo. Pero el juez es un animal, un bicho peligrosísimo, peligrosísimo. ¿Por qué? Te digo por qué. Y le doy vuelta a Alvarado. Si López Obrador, el presidente de México, se quiere meter a tu casa, te tienen que pedir permiso. Si todos los miembros del Parlamento quieren meterse a tu casa, te tienen que pedir permiso. Pero si yo, siendo juez, me quiero meter a tu casa, me meto. El juez es peligroso porque él te puede poner nombre, quitar nombre, poner patrimonio, poner mujeres, poner hijos, quitar hijos, disponer tu libertad, tu insanía, todo. Entonces al juez hay que tenerlo controlado. Y para tenerlo controlado, existen los principios en el sistema general del proceso. Existen teorías generales de la prueba, pero en el momento más importante, en el ejercicio de su poder, dentro de la libre valoración, la interpretación de la ley, darle el sentido a la ley, ¿sí? Y decidir sobre tu vida. Allí no le ponemos tope al juez. Y le ponemos simples frases normativas como fundamente su resolución, mediante la sana crítica, ¿sí? Y la carga de la prueba. ¿Les parece suficiente? Para nada. Para nada. Para nada. ¿Cuáles son los pasos de Jesús para ver esto y una teoría general de la sentencia? Oye, Joel, en el anteproyecto de Código General, sí. Antes de eso, yo iba a preguntarte, con todo esto que has afirmado, Joel, entonces los jueces deciden y luego buscan los fundamentos. Totalmente. Te pongo otro ejemplo. Sí. Te pongo otro ejemplo. Sí, sí, sí. Vamos a poner, a ver, vamos a mostrarle a nuestro amigo, a ver, Pancho. No voy a poner el apellido porque ahí ya se va a reconocer porque va a ver el video. Pancho, nuestro amigo común Pancho. Pancho P. Pancho, supone. Pancho P. Pancho P. Pancho P. Pancho P. Así mismo, así mismo. O simplemente Pepe. Pepe. ¿Verdad? Para dejar más allí la perdida. Supongamos que Pepe, atendés cómo es la cosa en la vida real. Pepe, compartimos con Pepe y su esposa, ¿verdad? Somos amigos matrimonio con matrimonio, pero Pepe tiene que dejó a la esposa por culpa de ella, pero la dejó. Se divorciaron y ahí el grupo de matrimonio fue distanciándose, porque Pepe, como sabe, le conocemos que él es débil, es melancólico, ¿verdad? Y para no caer en depresión, a las 24 horas consiguió un acompañante. A las 24 horas consiguió un acompañante. Y consiguió un acompañante 10 años menor que él, bueno, y le cambió la vida. Pepe, que usaba pantalones
hasta por arriba del ombligo. Hoy en día usa para los pantalones denominados chupinados, siempre usaba camisas, hoy en día remeras escote B tipo polo, ¿sí? Va al gimnasio, participa de todos los encuentros de fútbol, le cambió la vida. Y bueno, y luego dice Pepe, les invito a todos a un asado, a todos los maridos, excepto las esposas. Por supuesto, porque, y las esposas dicen, no, a la casa de Pepe, Teresa, no vas. Bien, entonces hacemos en la casa de otro amigo, Gustavo C. Gustavo C. Gustavo C. Sí, hacemos la casa de él para encontrarnos entre los amigos y nos encontramos con Pepe. Y nos encontramos con él y él nos cuenta cómo ha cambiado su vida en forma positiva y cómo está feliz y alegre. Y nos empieza a contar todas las bondades de esa nueva relación. Punto. ¿Qué es lo que hace Pepe? Pancho. Él ya tomó la decisión. Lo que hace en el grupo de amigos al contarnos las bondades es justificar su decisión. La decisión ya la tenía tomada. Es más, está viviendo con ella. Lo que hace es recoger los elementos positivos para justificar, ¿sí? Y esa justificación, diría Peterman, es el medio de persuasión para demostrar que la decisión que él tomó es la correcta. Y esa es la sentencia judicial en el 99% de los casos en todos los poderes judiciales de Latinoamérica, desde mi humilde punto de vista. Entonces, yo creo que de eso se está tratando, y siendo él, juez, un bicho peligroso, teniendo tantas atribuciones constitucionales y legales, y genuinas, por cierto, debe estar controlado. Y la única forma de estar controlado, si no es por la ley, es por una teoría general. Es por una teoría general que dé pasos a que la ley entienda de que esto es necesario. Como te digo, yo he encontrado en el anteproyecto de Código Procesal General de proceso acusatorio para la justicia no penal para Latinoamérica, que por supuesto, de donde yo soy vicepresidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, ha producido. Y este código tiene 2 artículos de suma trascendencia que podrían dar estos pasos a la teoría general. Te cuento. El 307 tiene un artículo que no he encontrado en otro código, al menos de habla hispana, ¿sí? Donde dice que la sentencia de primer grado de conocimiento debe contener requisitos específicos y te establece cuáles son esos requisitos, porque no hay ley que te diga cuáles son los requisitos de la sentencia. Y te dice contener la mención del lugar el cual se dicta y su fecha, el nombre y apellido de las partes, en su defecto los datos necesarios para identificarla adecuadamente, una relación inicial sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto de discusión, que son los hechos constitutivos que dice Juan Montero Aroca en su tratado de prueba, ¿sí? 4, la específica y motivada consideración por separado de las cuestiones fácticas que refiere el inciso anterior, o sea, los hechos de las dos partes, las pretensiones de las dos partes, que se encuentren obligatoriamente en la sentencia, ¿sí? Vemos sentencias que tenemos solamente un hecho y son dos partes, ¿sí? Y luego dice y pide concretando la forma en la cual ha quedado trabado el litigio. Lo que te está diciendo este artículo es que uno tiene que poner los hechos de una parte, los hechos de otra parte, y de los dos hechos, conforme se trabó la litis, quitar unos hechos constitutivos de la demanda que hacen con la pretensión, los hechos a ser juzgados por el juez. En quinto lugar, la mención en su caso de los medios probatorios de hechos litigiosos que han resultado convincente para el juzgador, ¿sí? Y las razones por las cuales ha logrado la convicción en que fundamenta su pronunciamiento. Le obliga la ley a que se expida en cada uno de los elementos de prueba, ¿sí? Pero no solamente decir esto me sirve, esto no me sirve, sino por qué me sirve y por qué me generó esa convicción. Justifique por qué le está diciendo al juez. Todos, por qué este elemento sí, por qué este elemento no. Y ahí va a entrar lo que tampoco tienen los códigos, que también lo dijo David Echandía, la prueba
la prueba impertinente, por ejemplo, ¿sí? La prueba improcedente, ¿sí? Son temas probatorios que hoy en día no están legislados y hemos olvidado, porque uno puede ser, la presentación de una prueba se admite, pero esa prueba, ¿sí? Puede ser imprudente. ¿Qué significa la prueba imprudente? Es una prueba que nos sirve para el juzgamiento de los hechos litigiosos. Y eso se ha quitado de los códigos. Se ha quitado de los códigos. Y esas son herramientas que le dan al juez para que diga, esta prueba me sirve y esta prueba no me sirve dentro de la fundamentación de la sentencia. Que el juez relate dentro de los medios de convicción cada uno de los elementos de prueba, no hay una obligación legal. No hay una obligación legal en nuestros códigos actuales. 6. La subsunción de los hechos probados y convincente para el juez en la norma general, previa y abstracta existente en el ordenamiento jurídico. ¿Qué significa esto? Hechos de una parte, hechos de otra parte. De estos hechos, hechos constitutivos de la demanda. Los elementos probatorios te hacen hechos probados. Los hechos probados se subsumen en el enunciado prescriptivo norma, ¿sí? Y uno explica por qué se subsumen los hechos prescriptivos norma. O sea, es un análisis de laboratorio razonado, ¿sí? No es solamente argumentación, no es solamente convicción. José de Jesús, la convicción es un método para que a mucha gente yo le agrade y a mucha gente no, ¿sí? Pero lo que decía Perelman, que es la persuasión, es lo que necesita la resolución judicial, por eso le pide de que los medios sean razonados, ¿sí? Y luego tiene otro artículo, que es el 422, ¿y sabes cómo se titula? Se titula La valoración por el juez en la sentencia. Te da 8 elementos obligatorios que hacen a la valoración judicial. Se ha extraído de la teoría, esto que estaba diciendo yo de Pound, de lo que dice Tarufo, de estos métodos de estándares probatorios, y se ha introducido en norma. Esto, yo creo que constituye los primeros pasos para esa sentencia, para esa teoría general de la sentencia, y sobre todo, controlar al juez dentro de su decisión, José de Jesús. Creo que es un tema crucial. No digo con eso de que las cosas que hacen en Girona sobre el razonamiento probatorio no sirvan. Claro que sirve. Yo no digo, por supuesto, que lo que hace Rodolfo Amigo, nuestro amigo en común, sí, dentro del neoconstitucionalismo, en la filosofía del derecho y la argumentación jurídica, no sirve. Claro que sirve, si es mi maestro. Yo no digo que lo de por ejemplo, lo de García Amado, que también viene a Paraguay porque yo lo traje, Juan Antonio, no sirve. Claro que sirve. Y lo de Tarufo, lo de Atienza, lo de Alexis, claro que sirve. Pero una cuestión, yo no sé si estarías muy de acuerdo en un especialista en criminología redacte la sentencia penal. Yo quisiera que lo haga un juez lego, no un especialista en criminología. ¿Y a qué voy? Hay muchas ciencias que ayudan y colaboran con... Claro, claro. Hay muchas ciencias que colaboran con el proceso. Hay muchas ciencias que colaboran con la prueba. Hay muchas ciencias que pueden colaborar con la sentencia. Pero la teoría general de la sentencia no se trata de las ciencias accesorias. Se trata de los parámetros obligatorios que todo justiciable debe saber, entender y percibir del razonamiento judicial. Fíjate que vamos a entrar a otros puntos, pero bueno, por ahí hay juristas de época, ¿no? Ya hablaste de Chendía, pero por ejemplo, pues Adolfo Alvarado Belloso, y en el caso de la relación con Humberto Briceño Sierra, dos fuera de serie, ¿no? Dentro del derecho procesal. ¿Tú por qué afirmas que Alvarado Belloso también a su vez considera que Humberto Briceño Sierra, ese mexicano de época, fue su maestro, fue quien de alguna manera influyó mucho en él? Te agradezco por preguntar porque yo día a día peleo por ser discípulo de Alvarado. No sé si me considera él, pero yo lo considero mi maestro, Alvarado. Era su chiqueado, era de sus chiqueados. Lo ha dicho de que... Sí, pero Alvarado ha dicho que Humberto Briceño Sierra ha sido su maestro. Y él explica y hoy en día voy entendiendo por qué. No entiendo todavía
todo por qué, pero voy entendiendo, porque me falta mucho trayecto todavía, porque Humberto Briceño Sierra escribía complicado. ¿Sí? Alvarado escribe sencillo, pero Humberto Briceño Sierra escribía complicado. ¿Sí? Entonces, lleva muchas horas estudiarlo para comprenderlo, Humberto Briceño Sierra, pero Alvarado lo ha disfrutado en persona. Y lo que hoy en día yo reivindico de Humberto Briceño Sierra, que yo creo que es también el detonante en la claridad, es de que hay una gran pelea en el derecho procesal por saber cómo inicia el proceso. ¿Cómo inicia el proceso? Si el proceso es la pretensión da inicio, ¿sí? Si la demanda da inicio, o qué es lo que da inicio y qué es la acción procesal. Y Humberto Briceño Sierra lo ha descrito con su teoría de la acción en una forma fabulosa y ha descrito las instancias en que en el mundo jurídico uno puede solicitar algo a la autoridad. Y dice de que se encuentra la instancia denuncia, donde yo puedo denunciar un hecho punible teniendo o no un interés en lo que denuncio. ¿Sí? Veo un asalto, digo, denuncio por teléfono a la policía de que hay un asalto. ¿Tengo un interés? No tengo un interés personal. En ese tipo de instancia que él le llama denuncia, hay dos sujetos que intervienen, el ciudadano y la institución. Luego está el derecho a peticionar a la autoridad, donde uno pide su registro de conducir, donde uno pide la habilitación tributaria, donde uno pide una patente comercial, donde uno pide una patente de vehículo, donde el ciudadano pide a la autoridad e intervienen dos sujetos, el ciudadano y la autoridad. La tercera instancia que describe Humberto Briceño Sierra es el reacertamiento o la reconsideración. Falló el órgano con relación al derecho a peticionar y no te gustó lo que falló, podés ir al superior para que reacerte la figura o reacerte la decisión. ¿Cuántos sujetos intervienen? El ciudadano y la alzada. Dos. La queja. Pedís a la institución que se expida y la institución no se expide. Entonces uno va al superior en queja. ¿Cuántos sujetos intervienen? El ciudadano y la institución. Pero el único o la única institución jurídica donde no intervienen dos, sino intervienen tres, es en la acción procesal. Donde una persona, por consecuencia de un conflicto, ¿sí? A consecuencia de un conflicto, va ante la autoridad judicial, un ciudadano ante otro ciudadano, juez, para que integren la litis con el tercero para dirimir ese conflicto. Esta trilogía denominada acción procesal, Humberto Briceño Sierra dice, esta trilogía de la acción procesal se da con dos instituciones jurídicas más. La acción procesal es hoy en día, tenemos la demanda, tenemos la pretensión dentro de la demanda y ese ejercicio de trasladar la demanda ante ventanilla de juzgado o ante un clic electrónico hoy en día, eso se describe como acción procesal que contiene a la acción misma, la pretensión y la demanda. Y eso da inicio al proceso. ¿Y sabes qué es eso? Eso es proceso. Y eso se denomina en derecho constitucional acceso a justicia. Eso lo ha desarrollado en teoría Humberto Briceño Sierra. Ante la cantidad de teorías de que hablaba que el proceso iniciaba con un conflicto solamente, con un litigio, o con una demanda solamente, o con una pretensión, él lo describe como un grupo de acciones, acción, pretensión y demanda, acción, pretensión y demanda, que no es otra cosa que el acceso a justicia. Yo creo que por eso Alvarado, por dar pie a esto, es que Alvarado Belloso lo considera a Humberto Briceño Sierra como un maestro, como su maestro. Fíjate, sí, que ahorita hiciste un análisis muy interesante con el derecho constitucional, cómo se da el diálogo de fuentes, ¿no? Tan importante ahí y que nos ha venido enriqueciendo en todos estos temas. Y sí, fíjate que un fuera de serie, don Adolfo Alvarado Belloso, ¿no? Y tú eres de la camada de alumnos preferidos de él, ¿eh? Oye, Joel, ya diste bastantes pinceladas, pero ¿cómo podemos sintetizar de qué tratan específicamente los puntos que debe contener el tratado de la sentencia? El tratado de la sentencia debe tener la descripción de la función endoprocesal de la sentencia, ¿sí? De la función interna de la sentencia, cómo redactar la sentencia, sus partes, su valoración, hacer el clip entre
todo el sistema de proceso, todo el sistema probatorio y ese resultado que es la sentencia, tener estos factores endoprocesales con herramientas válidas, como la argumentación jurídica, como la retórica, como la manera de interpretación lógica, como la aplicación de qué manera se aplican los principios, ya sea en materia de contratos, en materia de daños, en esa diversidad, y los factores extraprocesales, que no podemos escapar. Porque no olvidemos que Goldsmith nos decía de que, y Isidro Caldani, que es su discípulo, en la Argentina, donde ellos decían de que el juez tiene que tener en cuenta por lo menos 3 aspectos: la norma, la sociedad, ¿sí?, y los valores o el sistema axiológico ecológico del propio juez. Entonces, ese factor extraprocesal que se debe describir dentro de la teoría de la sentencia debe ser alusión a esto. ¿A quién mira el juez a dictar la sentencia, José de Jesús? Y ponete en el lugar del juez. Y te pregunto, ¿a quién debe mirar el juez cuando dicta la sentencia? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién tiene que mirar? Solo a las partes. Y bueno, solo a las partes. No. Mira a las partes, mira a su cámara de apelación, ¿sí? Porque en tantas cantidades de resoluciones revocadas te quitan del cargo, ¿sí? Usted tiene que mirar a su cámara, cómo dicta su cámara, ¿sí? Con la libre interpretación que tiene cada magistrado, pero debe mirar a su cámara. Pero eso puede ser al jury, eso al jurado de enjuiciamiento. Ese tema puede ser una condicionante. Entonces tú miras la cámara y ves las resoluciones. Claro que no. Pero ¿qué significa el mirar arriba? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué implica mirar hacia arriba? Implica que tu razonamiento o tu justificación tiene que ser conforme a lo que ellos dicen, en el sentido de decir, si bien es cierto, Alzada me dice que no se debe interpretar de esta manera, yo digo que sí por estos argumentos. Entonces, para realizar la sentencia, debes de mirar arriba, cómo ellos están fallando, para decir, yo no comparto esa interpretación. Porque uno tiene una independencia de todo el órgano, pero tampoco uno va a desconocer lo que dice Alzada en el sentido de no justificar su sentencia para que Alzada razone, ¿sí?, y no te la revoque. Al juris, al jurado de enjuiciamiento, los casos de destitución de magistrados, ¿por qué se dieron? ¿Para qué? Para no caer en esos errores, porque si no te quitan del cargo, ¿sí? O queremos que el juez solamente falle con justicia. No, el juez está haciendo carrera, ¿sí? Y no mira los medios de prensa. No. Y no mira los medios de prensa, ¿sí? O por qué la mayoría de las sentencias salen los días viernes. ¿Por qué salen los viernes? Sí. Y salen los viernes los casos conflictivos porque sábado domingo los medios de prensa están durmiendo y recién se enteran el lunes. Y te da el tiempo de poder trabajar en cualquier conspiración que se haga dentro del caso o malentendido, ¿sí?, para poder defenderlo martes, miércoles, jueves, ¿sí? Ajá. ¿Y acaso uno no mira el impacto que va a tener una sentencia con impacto económico, con impacto social? No mira el efecto, ¿sí?, para poner los ceros en la indemnización. ¿Por qué? Ojo, si uno le da una indemnización a un vulnerable, una persona que sufrió un accidente, cuidado con ser excesivo porque le puede volver vulnerable a un montón de gente que depende de esta empresa, ¿sí? Entonces, ¿a quién mira el juez? ¿A quién mira el juez? Entonces, la teoría debe de ir sopesando y no decirle a quién debe mirar, pero decirle, tu sentencia no es para vos. Hay muchos magistrados que hacen academia en su sentencia, que dicen, mira qué linda resolución que dicté. Mira qué linda, No es para eso. La sentencia no es para el magistrado, son para otras personas. Entonces, eso debe mirar, y son pasos que hay que dar. Hay que hablar de la valoración probatoria, poner elementos objetivos dentro de tanto subjetivismo en el momento de tomar la decisión por parte del juez. Poner objetivismo dentro de esa convicción axiológica valorativa que tiene el juez. Y de eso se trata, contener al bicho. Sí, porque, por ejemplo, en los mismos estándares interamericanos hay una sentencia que debe ser la Chaparro Álvarez contra Ecuador, que establece los parámetros, pues, en este sentido, como parte del debido proceso de ley. Entonces, de alguna manera, se me hace muy interesante lo que haces tú desde la visión del juzgador, pues, cómo tienes una influencia y que puedes hacer que pierdas, pues, cierta independencia. Como dices tú, a lo mejor va empezando, o a lo mejor ya van 3 que le revocan, o 4. Entonces,
son cuestiones de cosmovisión que complican, ¿no? Al final de cuentas. Y totalmente. Entonces, o sea, está muy bien la teoría, pero la teoría yo creo que debe salir de la praxis, de la realidad, porque si no es inaplicable. Y lo que hoy en día exponemos, o estoy exponiendo aquí, es una sinceridad de cómo funciona el sistema para tomar los remedios, ¿sí? Y para juzgar al juez dentro de su contexto natural como persona, primero que nada. Kafka decía, no puedo hacer entender, no me puedo hacer entender, no puedo hacerle entender, no puedo hacer que nadie entienda lo que está sucediendo dentro de mí, ni siquiera puedo explicarme a mí mismo, decía Kafka. Y Kafka es un ser humano, similar a un juez. Y a un juez. Entonces, tengamos en cuenta, cuando le pedimos una sentencia al juez, darle parámetros para que no cometa arbitrariedades, ¿sí? Darle parámetros para que sepa lo que está haciendo. Por eso decía en su momento el juez Gustavo Zagrebelsky, de la Corte Constitucional Italiana, que el día que se avance y se transite de que el principio de razonabilidad subjetivo del jurista pase hacia lo que es hacia el paso específico objetivo, que sea la Constitución y la norma. Entonces es cierto que dices tú todos estos factores, por eso cuando evocas a Ortega y Gasset es el aspecto circunstancial del ser humano y no puede ser ajeno, o sea, es quien resuelve, no resuelve una máquina, no resuelve un robot, resuelve un ser humano. Hay un profesor, se llama Juan Gustavo Corbalán, es el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, es una persona con quien mantengo un afecto también académico, y yo estoy convencido de que hay algunos procesamientos, hay algunos actos jurisdiccionales que sí puede ser objeto de la inteligencia artificial, porque tocaste el tema de la robótica, pero la inteligencia artificial es un instrumento, una herramienta que posibilita al juez evitar clips, ¿sí? Tener un relator o alguien que le haga el dictado, ¿sí? De casos anteriores, ¿sí? de que recuerde, o un investigador que tiene a su lado el juez para que le vea los fallos más significativos. Eso sí puede sustituir la máquina, la inteligencia artificial, pero no el juzgamiento. Y más que nunca, para evitar esto, que para mí sería catastrófico, porque necesita esto que son los valores, que son la decisión, las consecuencias del ser humano, no una máquina, ¿sí? Claro. Porque si íbamos a las consecuencias matemáticas, físicas, el índice de infección en la pandemia por el coronavirus en nuestros países era impresionante. En Paraguay decían que para esta altura nosotros teníamos que tener cerca de 150,000 casos y tenemos 834 casos. Ha fallado la matemática en su cálculo, ¿sí? Ha fallado la matemática en su cálculo. Somos 7 millones de habitantes y tenemos 834 casos, 369 dados de alta, ¿sí? Todos en albergues. Pero, ¿cómo midió la matemática? Por números. Eso no, o sea, la sentencia no lo puede hacer la máquina, pero puede ayudar. Otro detalle, el Tribunal Constitucional de Colombia, uno de los órganos de mayor autoridad y ejercicio de poder en materia jurisdiccional, con una credibilidad importante a nivel internacional. Son los dos únicos tribunales constitucionales. Te pregunto, ¿cuánto? Imagínate, y por la credibilidad y la legitimidad. Ahora bien, ¿cuántos juicios o casos diarios tiene el Tribunal Constitucional de Colombia? ¿Cuántos recibe por día? En número. No sé, debe estar... No creo que como la Corte Mexicana, pero... no sé. En febrero, ¿cuántos recibe la Corte Mexicana? No, es que la Corte, bueno, se quita mucho trabajo porque en general el amparo lo conoce todo el Poder Judicial, pero no sé, o sea, a lo mejor lo que tiene más casos en específico es el Poder Judicial Federal. México se tramita el amparo, se sustancia en general, salvo atracción, por los juzgados federales que son de distrito y colegiados, y ahí son miles, es una saturación impresionante, o sea, no, darte un número sería algo irresponsable, pero sí es... yo te lo puedo decir, hay una capacidad instalada muy grande, que a ver qué pasa después de la pandemia, jueces muy capaces y no se dan abasto trabajando 12, 14 horas diarias, a mí me consta.
Entonces, que podrá, no sé cuántos tiene Colombia, el Tribunal Constitucional, ¿cuántos tiene? En febrero, en un No, día de febrero, ¿sí? Me pasó el reporte de 2.727 casos en un día en un día. que ingresaron, en un día. ¿Es posible humanamente de que la admisibilidad, el certiorari, la admisión de esas acciones para ser estudiadas se pueda hacer en forma humana? No, no, pues imagínate. Se necesita, se necesita un instrumento, ¿sí? Porque el 70% de esos casos no son admisibles. Exacto, ese problema de la ¿Por qué? Por admisibilidad. casuística. Claro, Y allí entra la inteligencia artificial como una solución, como una solución. Y ahí no hay una decisión. Estamos hablando de un trámite, si se estudia o no se estudia. Y se puede ver la casuística, la norma que es clara y detectarlo con la inteligencia artificial. claro, claro. Entonces, de eso se trata. Dividir, no decir no a la máquina, pero hay cosas de que no creo todavía en esta era, en este siglo, de que lo pueda suplantar la máquina al juez en dictar la Y sentencia. yo, Pero el juez se va a ganar ser sustituido si es que su autoridad no se encuentra limitada en la norma. claro. Fíjate, ahorita que dices ese caso, es que se cae mucho en América Latina en procesos constitucionales. Se violenta, por ejemplo, hay una sentencia de la Corte Interamericana que se llama Masacre de las 12 Rs contra Guatemala, que establece eso, precisamente ese filtro, la admisibilidad y los requisitos. Entonces, porque el uso abusivo del recurso, del juicio, pues genera inconvencionalidad también. Es una obligación generarlo. Y eso es lo que tú estás estableciendo. Entonces, por ejemplo, el Tribunal Constitucional colombiano es de los mejores, yo creo que de los mejores, que ustedes tienen sala constitucional en Paraguay y es bastante buena. La sala constitucional en Paraguay, y lo tenemos dentro del Poder Judicial, no como Tribunal Constitucional, porque dicen que uno de los síntomas para que en una constituyente se cambie e incorpore un Tribunal Constitucional es que su sala constitucional del Poder Judicial no funcione. Cuando no funciona el Poder Judicial, se crea el Tribunal Constitucional como síntoma de falta de credibilidad y funcionamiento efectivo. Dicen los teóricos. Claro. Sí, claro, porque, por ejemplo, nada Bueno, más Bolivia y Colombia, pero en general todos están dentro del mismo Poder Judicial y en el caso de las salas, que en América Latina nada más es la paraguaya, la de Costa Rica, son tres, y la de Venezuela, son tres salas nada más, pues es un trabajo. Vamos a terminar, Joel, porque ya nos apasionamos, nos vimos más allá. Ha estado excelente, pero aparte muy agradable esta conferencia. Mi bueno, querido Joel, José Jesús, bueno, está mal, o tú consideras que es inadecuado que la filosofía del derecho y los filósofos del derecho se ocupen de estudiar la motivación procesal. no, claro que deben estudiarlo y lo hacen muy bien, y lo hacen muy bien. Y con altos estudios y con grandes contribuciones como el propio Robert Alexi, Manuel Atienza, nuestro amigo Rodolfo Vigo, Juan Antonio García Amado, pero nos contribuyen muchísimo, sí, pero ¿qué contribuyen? Contribuyen en cómo expresar la filosofía jurídica de cada juez, que es importantísimo, ¿sí? Donde se sepa, para la previsibilidad de las resoluciones judiciales, se sepa, este es un juez positivista o este es un juez pospositivista, neoconstitucionalista, es lo mismo que el fuero laboral. En el fuero laboral el secreto está en saber cuál es el juez pro operario y cuál es el pro empresa. Por supuesto, si vos sos abogado pro operario, metes con este juez, ¿sí? Y hacer lo posible que quede con este juez, porque tenés mayor chance de ganar. Entonces, entonces está muy bien. Enseñan al juez sin que él sepa, para que sepa qué ideología tiene, ¿sí? ¿Qué ideología lo tiene? Entonces, muy bien, y está muy bien, perfecto. Pero no creo que la filosofía del derecho se pueda encargar de crear una teoría de la sentencia. Creo que tiene que ser integral a eso que nos olvidamos los procesalistas, dimos la espalda, a la consecuencia, objeto, fin del proceso que es la sentencia, y utilizar como herramienta la filosofía del derecho, utilizar como herramienta la lógica del derecho, por supuesto, pero no creo que en sus manos se encuentre el de crear una filosofía o una teoría, mejor dicho, de la sentencia judicial. Sí, qué interesante, ¿no? Porque
Esta ha sido una conversación, la verdad, para mí extraordinaria. Creo que diste un viraje muy importante en muy poco tiempo. Estamos hablando que estamos sobre 1 hora 10. Y la verdad que valió la pena, ¿no? Después tocaremos algunas cuestiones, haremos una mesa. La idea es el siguiente mes platicar contigo y otros amigos procesalistas y hacer una mesa con gente de México, con gente de América Latina, incluso de Europa, para analizar algunos de estos temas, ¿no? Que de alguna manera muchos están incluso en debate. Ahora viene el tema de la carga de la prueba, que de ahí un conflicto terrible. Y muchas gracias, Joel, porque tú sabes el aprecio que te tengo. Eres un hombre muy agradable, pero aparte eres un juez ejemplar. Y ahora desde la vicepresidencia pues estás haciendo y seguirás haciendo un gran trabajo. Yo creo que festejar la Academia Mexicana de Derecho, que tenga tantos juristas de tu talla, amigo. Nos estamos de plácemes con 61 conferencias consecutivas, o sea, 61 días con una conferencia de un nacional y 61 días con una conferencia de un internacional en derecho procesal en las diversas áreas de expertise. Y te quiero agradecer que estés en la fiesta, que hayas estado en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, que es tu fiesta, porque eres un miembro destacado de nuestra organización. Muchísimas gracias, Joel. Muchas gracias, José. Felicitaciones por tu persona a todos los miembros in extenso de la academia. Reitero, es importantísimo lo que estás haciendo para la vida jurídica, para el mundo jurídico. Y de vuelta, yo creo que realmente estoy aquí compartiendo contigo por esta gran amistad que nos une y te agradezco de corazón por unir a Paraguay y a México. No, para nada, y ya veremos, primero Dios, esto que se estabilice, Joel, pues para que tengas la oportunidad de venir a disertar y a intercambiar ideas. Eres ampliamente respetado. Hablaste pues de amigos juristas que talla, ¿no? Don Adolfo Alvarado Belloso, y luego por acá, bueno, está el hijo de Humberto Briceño Marco, que es también un joven muy brillante, y pues qué gusto, de veras, que nos hayas acompañado. Te reitero mi gratitud, y como ya haremos algunas mesas de análisis a nivel internacional de la que nos harás el favor de participar en materia procesal, y por hoy despedimos esta conferencia internacional a cargo del doctor Joel Melgarejo Alegreto de Paraguay. Es vicepresidente precisamente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, un hombre comprometido con la academia, pero ahora también comprometido con la Academia Mexicana de Derecho. Muchas gracias, amigo, y nos esperamos en la siguiente conferencia. Muchísimas gracias.